Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mucha alegría estar de vuelta aquí y ver caras que tenía mucho tiempo que no veía. Realmente me place mucho, ¿verdad? Esta tarde vamos a estar, bueno, esto no es un taller, más bien es una exposición porque no está en forma de taller. Vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia financiera, ¿verdad? Y primero que todo comenzamos definiendo qué es la inteligencia financiera. Como sabemos, existen muchas inteligencias y hoy en día es un tema muy importante en el ámbito de la enseñanza, ¿verdad? Cuando hace muchos años se pensaba que la persona que era buena en matemáticas y ciencia era el inteligente del salón, ya sabemos que todos tenemos diferentes inteligencias. Está la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia financiera, la inteligencia espacial, en fin. La inteligencia financiera entonces se define como la habilidad de manejar las finanzas personales o empresariales, obviamente, controlando gastos e ingresos. Esto es bien importante y tan sencillo como eso, controlar gastos e ingresos. Entonces, muchísimas veces nosotros, si trabajamos y tenemos un salario, nosotros tenemos conocimiento del salario que ganamos. Lo que no tenemos es conocimiento en qué lo gastamos de una manera minuciosa. Y eso es una de las partes más importantes de lo que se trata esto. Y obviamente estrategias de consumo, ahorro, manejo de tarjetas de crédito especialmente. Y quise poner tarjetas de crédito porque son una de las situaciones financieras más peligrosas y donde más la gente se involucra. En Panamá tenemos un porcentaje de más de 37% de la población tiene deudas a través de las tarjetas de crédito, porque tenemos obviamente un concepto que no hemos manejado bien. Y estos son los tres fundamentos importantes y las razones por las cuales en la Biblia se habla tanto de las posesiones y del dinero. Hay más de 2000 versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan exclusivamente del uso del dinero. La Biblia habla más de las posesiones y del dinero que el tema de la fe y que el tema de la oración. Parece mentira que a veces pensaríamos en que en la Biblia siempre vamos a encontrar más el tema de oración y el tema de fe. Pero no es eso los temas que más se encuentran. Los temas que más se encuentran es el tema de las posesiones y del dinero. ¿Por qué Dios habla tanto de esto en la Biblia? Hay tres razones fundamentales. Número uno es que la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición interna espiritual. Fuerte. Cuando yo tomé la capacitación de Crown en una situación bien difícil en mi vida, esto me dejó como que, ¿qué? Como que, ¿en serio? Y repetimos nuevamente, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual. Obviamente que yo fui a una capacitación Crown porque mi condición económica era muy difícil. El otro concepto es que la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. O sea, ¿cuántas cosas quiero hacer, pero no puedo porque no tengo el dinero? Y sabemos que para muchos, no sé si están de acuerdo o no, pero la Gran Comisión requiere dinero y requiere recursos. De lo contrario, me quedé con las ganas de ir y no pude hacer absolutamente nada, porque simple y sencillamente mi capacidad económica no me lo permite. Y la intimidad, muchas veces la gente, se vuelve workaholic porque tengo que trabajar para traer, entonces no voy a la iglesia, no participo de esto. La gran mayoría de los empresarios, igual de los profesionales, no participan activamente en la iglesia porque están trabajando. Y están trabajando porque quieren dinero. Entonces ahí y de muchas otras formas eso comienza a competir. Y es el punto 3, el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Y ahí dice en Mateo, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces muchas veces, ¿en qué forma en nuestra vida estamos aborreciendo a uno? Es interesante. Estas tres fundamentos en cuanto al manejo del dinero nos hace pensar claramente de que el manejo del dinero es un asunto espiritual. Vuelvo y repito, el manejo del dinero es un asunto totalmente espiritual. ¿Qué es lo que se ha enseñado, qué se ha percibido?
que en la iglesia no se debe hablar del dinero, porque no puedo combinar a Dios y al dinero, eso es como pecado. Y estamos muy equivocados. Realmente el manejo del dinero es una decisión y es una condición espiritual. Es por ello que muchísimas veces tenemos problemas. Voy a hablarles un poquito de mi background y por qué hablo del tema. Hace aproximadamente quizás unos 14 años o más, yo me encontraba en una situación básicamente de bancarrota, de manera empresarial obviamente y personal. Me había separado con el papá de mis hijos, y cuando hay una separación de divorcio, lo primero que se golpea es el bolsillo. O sea, no hay ningún matrimonio que traiga prosperidad financiera a ninguna familia. Así lo que usted hable de que se ve Hollywood y lo demás, que te quedan con tantos millones porque se divorciaron, pero eso es mentira. Al final de cuentas, no funciona así. Así que yo estaba en una situación que tenía muchas tarjetas de crédito, todas al tope, hacía los pagos mínimos para que el banco no me llamara, tenía 2 niños pequeños, y cuando yo iba al supermercado tenía que comprar, me aseguraba de comprar no 1 o 2 docenas de Pampers, compraba una caja de la más grande que traía, porque yo no sé si la siguiente quincena o el siguiente mes yo iba a poder pasar la tarjeta. Así que cuando yo iba al supermercado, hacía un supermercado súper grande, por el miedo de que el siguiente mes no pudiera comprar y tenía que darle de comer a mis hijos. Así que yo pasaba la tarjeta, la que pasaba, porque no todas pasaban, y recuerdo que cuando estaba en la fila y la señora pasa la tarjeta, hay un sonido que esa tarjeta hace como que tic, 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 y cuando yo escuchaba ese sonido yo respiraba como que, uy, pasó la tarjeta, qué rico, y podía llevarme la mercancía a la casa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Otra de las experiencias que viví es cuando tú vives en una casa y entonces te llega una carta del banco que se llama una carta de desalojo. O sea, el banco no le importa si tú vives con hijos pequeños, si tienes deudas, si te dejó el marido, no te interesa. Quieren su casa porque tienes 3 meses que no la pagas. Entonces me tocaba ir con esa carta a hablar con la gerente del banco, porque ese es un tema que no se trata con la que te atendió, sino con la gerente, contarle la historia, hacer un arreglo y ver qué pasa el próximo mes. Viví la experiencia de que en la empresa, si yo cobraba, obviamente el salario más alto de la empresa era el mío, pero si yo cobraba, entonces mis empleados no cobraban. Así que yo tenía que tomar una decisión, ¿quién cobra aquí? Y tenía que decir, ¿sabes qué? Yo los necesito a ellos porque ellos son los que hacen la mayor parte. Así que tengo que pagarles para que esto genere y el próximo mes entonces yo cobro. Así que vivir una vida en esa situación es muy difícil. Le doy gracias a Dios que mandó a alguien que me invitó a una capacitación de Crown. Y por eso hoy Dios me ha llevado y me ha dado la gran oportunidad de representar a Crown a nivel nacional, porque con Crown obviamente mi vida cambió. Cuando comencé la capacitación, estos fueron los 3 principios que me golpearon sumamente, así como que me dejó como que wow. Entonces comencé a trabajar, obviamente, mi vida interior. La pregunta es, ¿cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus tarjetas de crédito? ¿Cómo es cuando usted va al súper? ¿Cómo es su hipoteca? ¿Tiene el banco que enviarle notas de recorderis de pago? ¿Se alegra usted cuando oye la cancioncita esa de la tarjeta de crédito porque, uy, pasó, qué bueno? Esas serían las preguntas para comenzar la presentación, ¿verdad? Vamos entonces a ver cuáles son las actitudes erróneas que tenemos acerca del dinero. La número 1 es que el dinero lo manejamos de una forma oculta. Nadie sabe, es un tema tabú. Y específicamente entre los matrimonios. Y es un tema en que entre el noviazgo no se habla, porque eso da pena. Le da pena hablar con el novio acerca del dinero antes de la boda. Y resulta que si lo hablas después de la boda, quizás sea demasiado tarde. Entonces, esto no puede ser un tema tabú. La esposa tiene que saber exactamente cuánto dinero tiene el esposo, y el esposo debe saber. Esto tiene que ser una carta abierta entre familia. Y esto es uno de los primeros principios que se enseñan en los matrimonios, porque resulta que el 90% de los rollos en el matrimonio tienen que ver con asuntos de dinero y tienen que ver con asuntos de quién tiene y quién maneja. Así que el dinero es una área secreta. Lo siguiente es que nos creemos dueños, no administradores. Cuando nosotros nos queremos dueños de lo que tenemos, entonces vamos a manejar todas nuestras posesiones como nos da la gana, porque como es nuestro,
entonces no pedimos opinión a nadie. Y resulta que esa actitud es totalmente errónea y es precisamente la que nos lleva a tomar decisiones financieras muy malas. Resulta que nosotros no somos los dueños, nosotros somos administradores. Y tengo que cambiar la actitud en cuanto al manejo de todo lo que tengo, del dinero y de las posesiones. Le daba el ejemplo a una de las charlas que estaba dictando, que nuestra actitud es esta. Yo tengo un contador que es el responsable de todo de lo que se maneja en dinero en mi empresa. Y si algo pasa en cuanto al dinero, él es el responsable. Él es el responsable de cómo funciona la cajera, de cómo funcionan los depósitos, etcétera, etcétera, porque se le paga un salario para que él haga exactamente ese trabajo. Así que él tiene mucho cuidado de que ese dinero no se pierda. Y tiene un ultra cuidado porque sabe que si ese dinero se pierda, el primero que llaman es a él. Pero yo estoy segura que el dinero de él no lo cuida tanto como el mío. ¿Por qué? Porque si a él se le pierde el dinero de él, de su pago, no va a pasar nada. Pero si a él se le pierde el dinero de la empresa, él puede quedar preso. Pero él no queda preso si se le pierde su dinero propio. No sé si me explico. Porque él es un administrador. Entonces, este concepto es bien importante que lo tengamos con todas las posesiones que tenemos. Algún día tenemos que dar cuenta a Dios de esto, de absolutamente todo lo que manejamos. Y como no es nuestro, entonces tenemos que manejarlo entendiendo de que nada de lo que tenemos es nuestro, sino de Dios. Somos administradores. Él nos está pagando para que le administremos aquí en el planeta Tierra mientras vivamos. Y después tenemos que dar cuenta de cada una de esas cosas. Otro de los conceptos es que asumimos que siempre estará allá. No, yo tengo dinero, siempre voy a estar allí, siempre voy a tener el trabajo, la empresa siempre me va a estar dando dividendos, así que yo me achanto porque siempre va a estar allí. Y eso no es así. Hoy podemos estar seguros, pero mañana no sabemos. Violamos los derechos de autor y decimos, bueno, lo que pasa es que yo no puedo comprar por el original o no puedo comprar el CD original, entonces yo lo bajo, lo pirateo, etcétera, etcétera. Y nos convertimos participamos del hurto de la propiedad intelectual en diferentes formas. Voy a hablarles de algo que me sucedió cuando recién había tomado esto. Se nos enseña en la capacitación, obviamente, que la integridad, porque trabajar de adentro para afuera, lo primero que tiene que salir es integridad. Y parte de esto hay algo que se llama la ley de propiedad intelectual, que tiene que ver con todas las marcas, con todo lo que tiene que ver con el sonido, con la música, etcétera, etcétera. Y entonces esto no se va solamente a los CD y a lo demás, que ya ustedes saben que pues bajaron uno que no es original porque yo no puedo pagar por el original, somos cómodos. Bueno, Dios sabe que no puedo pagar por el original. Pero me pasó algo. En aquel entonces comenzaba, y todavía mucho se ve que te venden las carteras, la Louis Vuitton, la Carolina Herrera, etcétera, etcétera, que es una copia. Entonces la original te cuesta $800 y la copia te puede costar $200, $100 y te dan facilidades de pago, así que no hay problema. Cuando tomé esto y el Señor comenzó a trabajar de adentro hacia afuera mi integridad, yo vi las carteras y sentí que el Señor me dijo, eso se llama hurto de la propiedad intelectual. Quiero que vayas a Zacarías y leas todo lo que dice acerca del hurto. ¿Qué le pasa a la gente que hurta? Y cuando yo leía a Zacarías en eso, yo digo, yo no quiero estar en ese rollo, mejor me salgo. Y le digo, bueno, las voy a recoger a todas y las voy a regalar. Y sentí que Dios me dijo, no. Si las regalas, le estás regalando el hurto a alguien más. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? Bótelas. Recogí todas las carteras, las metí en un cartucho y por obediencia a Dios las boté absolutamente todas. Y desde ese año nunca más, y le prometí a Dios, nunca más uso una cartera que sea pirateada. Si Carolina Herrera no gana por su idea y su negocio, entonces no lo compro. Porque el Señor me llevó a la reflexión exactamente esta. Imagínate que alguien abra una escuela que se llama American English en China y tenga muchas sucursales, pero a ti no te toca ni un centavo de eso, porque te la están robando tu patente, tu nombre, tu diseño, lo están usando en otro país y a ti no te toca nada. Y yo le dije, Señor, te entendí, yo no quiero que eso pase.
Pero lo hice porque estaba en un proceso de aprender qué le gusta al Padre y de complacerlo a Él y de confiar en Él. Voy a contar este testimonio, no sé si alguna vez se lo conté a Mari, pero pasó así. Mis hijos estaban un poco más pequeños y estaban claritos de que yo me había vuelto loca. De que, mamá, ¿cómo vas a botar las carteras? Las nuevecitas, todavía las estaba pagando. Y yo, sí, todas. Las bonitas, la celeste, la chocolate, todas. Y los tiramos a la basura. Como a los 3 o 4 días, Mari me invita a su casa a una reunión. Entonces llego a la casa de Mari y me dice, oye, tú sabes que tengo una cartera allí que me la regalaron y quiero venderla, no sé qué quiero hacer con ella. Es una Guess que me trajeron de Estados Unidos. Y yo digo, sí, digo, bueno, tráemela. Entonces ella me trae la cartera y yo nada más que miré a Aarón y él se me quedó mirando y digo, no puedo, yo casi me desmayo. Y me dice, no, vamos a ver, digo, bueno, ya yo te la compro. En mi pacto que había hecho con Dios, él me había dicho, no tienes que usar nada de esto que sea ilegal, que sea hurto. Lo que vas a usar y yo te voy a dar las finanzas para que tú puedas usar las cosas que son originales. Eso fue antes, ¿no? Vuelvo a la historia de Mari. Entonces le dice, digo yo, bueno, dime en cuánto me la vas a vender, pues. Entonces le dice María, bueno, déjame consultar con Leonzo. Ellos siempre consultan las cosas de finanzas, algo que aprendí de eso. Y le pregunta a Leonzo, mira que Talia quiere comprar la cartera, que yo no la voy a usar, no sé qué, una cartera muy grande, de cuero, que pesa. Entonces Leonzo le dice, no, hombre, ¿cómo le vamos a vender eso a Italia? Regálasela. Y yo digo, wow, increíblemente la misma semana que yo había botado todas mis carteras. Entonces, mis hijos quedaron creyendo entonces en que realmente no tenemos que usar nada. No tenía que tener 10 carteras, tenía que tener una y que fuera original y regalada. Eso fue una historia que hay que contarla. No sé si Mari alguna vez se lo dije, pero esa Guess me duró mucho tiempo porque fue mi Guess original después de haber echado a la basura todo lo que no le agrada a Dios. Y así sucesivamente puede ser la cartera, la correa, etcétera, etcétera, puede hacer su inventario. La Biblia muchas veces pensamos que la Biblia no tiene nada que hablarnos de las finanzas y si un pastor habla de finanzas, le pones la cruz. Ese no está bien. Entonces, obviamente ya dijimos, la Biblia tiene más de 2000 versículos que tienen que ver con el manejo de finanzas. La inconformidad que tenemos con lo que tenemos, o sea, siempre nos sentimos inconformes. Uno de los problemas más principales por los cuales nos metemos en las deudas es que no estoy contento con lo que tengo y siempre quiero tener más. Me ha tocado dar nuestras capacitaciones a gente de clase media baja y cuando las mujeres hacen el inventario tienen más de 30 pares de zapatos. Y yo les digo, bueno, es que el día tiene 7 días. Imagínate que te pones un par de zapatos por día, ¿cuántos te sobran? Los zapatos se les dañan porque no los usan y lo que no usa se daña. ¿Cuántas mujeres no quedan en vergüenza porque el zapato las dejó sin tacón? Porque tenían tantos zapatos que ese no se lo ponían y solito se dañó. Entonces te lo pones una vez en la historia y te dejó en pena en la calle, zapato despegado. Porque tenemos demasiados. ¿Cuántas carteras? Las mujeres típico de decir que tienes el closet lleno y no tienes nada que ponerte. Entonces todo eso tiene que ver con los conceptos que tenemos en cuanto a finanzas. Larry Burkett es el creador, el autor, y creo que aquí algunos lo conocen, de Conceptos Financieros Crown. Lo fundó hace 40 años, fue parte de Cruzada al inicio de su carrera o su ministerio, y luego él hace la división de Crown, y Crown se desarrolla pues no solamente en el manejo de finanzas, sino que ahora si tenemos un tiempo, tengo a mi compañera que habla un poco más, porque no solamente Crown habla de finanzas, habla también, tenemos divisiones de otras áreas de recursos humanos que nos enseña nuestro diseño en la parte vocacional, entre otras cosas. Así que Larry Burkett decía que cuando reconocemos que Dios es el propietario de todo, cada decisión en cuanto a cómo gastamos el dinero se convierte en una decisión espiritual, porque el manejo del dinero es una cosa espiritual. Así que ya no preguntamos qué quieres que haga con mi dinero, sino decir, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Cada vez que entra a la tienda, cada vez que va al supermercado, cada vez que va a hacer una inversión, hágale la pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Porque no es mi dinero. Es tu dinero. Ese es el principio más importante de la inteligencia financiera.
Seguimos algunos los problemas financieros, ¿verdad? ¿Por qué tenemos problemas financieros? Uno, por el desconocimiento de los principios bíblicos. La palabra muy enfática nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y en el área financiera muchísimo, porque hay mucho desconocimiento en cuanto a esto. La falta de comunicación familiar, especialmente entre familias. Hay cientos de casos donde ya sea la esposa se mete en una deuda, poquito a poco va acumulando, cuando se dieron cuenta ya deben, ya perdieron muchas cosas, o el esposo tomó decisiones que nunca consultó con la esposa y tomó decisiones financieras que lo llevan a la quiebra. Y siempre que hay una quiebra, viene un divorcio por allí simultáneamente, porque no hubo una comunicación familiar correcta. Uno, no buscar consejos. La Biblia nos incita a que nosotros tenemos que buscar consejos. ¿De quién buscamos consejos? Primeramente de Dios, y Dios va a hablar. Luego tenemos que buscar consejo del esposo o la esposa. Siempre Dios por alguna razón los tiene juntos, porque uno le va a advertir al otro. Y luego podemos buscar consejo de experto. Y si es una persona experta y que conoce de Dios, mucho mejor. Porque si no conoce de Dios, nos va a dar el consejo del mundo. Y la economía del mundo es muy diferente a la economía de Dios. Así que esto es importante, buscar consejo cuando tenemos que tomar alguna decisión financiera. La deficiencia en la planificación. La falta de planificación hace que el dinero nos controle. Si usted no tiene un presupuesto por escrito de sus gastos, y no voy a decir levanten la mano, quién sabe cuánto se gastó en el mes de febrero en cada uno de los rubros, pero si le hago la pregunta, ¿cuántos levantarían la mano sabiendo exactamente cuánto se gastó usted en pasaje en el mes de febrero? ¿Cuánto se gastó en el salón de belleza? ¿Cuánto se gastó, no sé, en comida en la calle? ¿Cuánto se gastó en la tienda del chino? Si no tenemos un control específico, escrito, de lo que gastamos mensualmente, significa que el dinero lo está manejando usted. Si usted tiene un presupuesto por escrito, el presupuesto es bien sencillo, no tiene que ir a estudiar finanzas. Es decir, bueno, mi salario es tanto y yo me gasto esto. Generalmente sabemos cuánto gastamos en la casa porque pagamos una hipoteca, cuánto nos viene en el recibo de luz, agua, teléfono, pero ya esos son los únicos gastos que están contabilizados. Pero resulta que hay muchos otros gastos. Yo tengo un presupuesto, por ejemplo, para los bien parqueados, para los bien cuidados. Porque cuando voy, tú te vas dando $1 aquí, otro $1 allá. O sea, ¿cuánto es eso en un mes? Entonces tengo que saber. Y cuando nosotros escribimos el gasto y llevamos ese control, es increíble la sorpresa que nos vamos a dar. ¿Cuánto nos gastamos en salón de belleza? Una familia promedio que va al McDonald's una vez a la semana, pobrecito, los niños hay que llevarlos al parquecito del McDonald's, y los domingos van al bandón. Estoy hablando de una familia clase media baja, 2 niños, 2 adultos, o 3 niños, 2 adultos. Ese promedio se va más o menos unos $25, $30 a la semana, multiplicado por 4, 120 y pico al mes, multiplicado por 12 meses, $2,000 y pico al año. En 5 años le pagaste más de $8,000 a McDonald's, solamente McDonald's. Entonces, como no lo escribimos, entonces no sabemos. El salón de bellezas, un blower de $10, vamos a decir que te haces 2 blowers a la semana, más el pedicure y lo otro de vez en cuando, siga sumando. Me decía una amiga, pero entonces ¿qué hago? Digo, bueno, por eso existen los tintes caseros, hay que aprender a hacer de todo. Yo tengo una política porque como llevo los gastos y te tengo que ver tantas veces al salón, no tienen idea y no les voy a decir cuánto es lo del salón, pero es mucho. Y entonces aprendí de una buena amiga, me dijo, no, pero cómprate unos rollos. Y te pones unos rollos, duermes con rollos, estoy más contenta con mis rollitos, ya llevo cifiado un salón de belleza a la semana con los rollos. Entonces hay muchísimas alternativas que podemos buscar para nosotros poder llevar el control, ¿verdad? Y poder llevar un control. Hace un tiempo atrás, porque no se crean que a veces uno no, ya sé más o menos cuánto me gasto, entonces ya no lo anoto. Pero cuando comienza a ver algo en tus finanzas que no te alcanza, tienes que volver a revisar. Hace como 2 años
Me tocó, no, ya yo sé, ya tengo el control. No, perdí el control porque no anotaba. Y mi contador me traía la cuenta tarde, así que no le prestaba atención. Cuando comencé a verificar y le digo, necesito que me haga los rubros así, restaurante, salón de belleza, todo bien especificado. Y súmeme todas esas facturas. Resulta que en restaurante me estaba gastando $300 al mes y no me había dado cuenta. Y cuando vine y lo discutí con mis hijos, digo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un cambio radical aquí, súper radical. Y vamos a poner entonces algo bien establecido. ¿Cuál es el presupuesto que nos podemos gastar en restaurante y cuántas veces vamos a ir y por qué vamos a ir? Entonces vuelvo y repito, si usted no tiene eso anotado, el dinero lo está dominando. Usted no tiene ningún control sobre su dinero. Lo otro es, obviamente, el poco ahorro, porque el concepto del ahorro no nos incluye, nosotros pensamos que vamos a ahorrar cuando nos sobra. Y como nunca nos sobra, entonces nunca ahorramos. Resulta que el ahorro tengo que meterlo dentro de mi presupuesto. Vivir un nivel socioeconómico al que no pertenece, este es uno de los errores más grandes que cometemos y de las causas número 1 por la cual la gente se endeuda. Dios nos da un nivel socioeconómico en el cual tenemos que aprender y tiene que ver mucho con el corazón. La gente se endeuda porque el que gana $1,000 quiere vivir el mismo estilo de vida del que gana 3,000. Entonces quiere vivir en la casa del de 3,000, quiere manejar el carro que maneja el de 3,000, quiere vestirse como el de 3,000. Es más, la gente de salario mínimo se quiere vestir como el diputado que gana 9,000 o 10,000 o 12,000. Entonces se compra la misma correa, los mismos zapatos y vamos imitando porque nos sentimos totalmente desconformes con lo que tenemos. Y en Panamá, desafortunadamente, esto es una cosa impresionante. Nada más en Navidad, si mi vecina puso foquitos así, yo los pongo. Y si pintó, yo pinto. Y nos vamos en una competencia de no estar contentos con lo que tenemos. Y Dios, que tiene una economía perfecta, y es un Dios que es un Padre amoroso, nos ama, nos da las cosas en el momento en que sabemos, en que Él sabe que nuestro corazón lo va a poder manejar bien. Entonces Él maneja esto. Ejemplo, nos dio salario mínimo, $586, redondeando $600 al mes. Pero tengo que saber que de ahí me sacan seguro social, seguro educativo, impuestos sobre la renta. O sea que lo que yo recibo no son 600, son 536 más o menos. Y yo tengo que contar con 536, no 600, porque esta es una de las primeras, la gente que vive asalariada ve, porque siempre queremos ver el número más grande, ¿no? Vemos los 600 y comenzamos a gastar los $600. Nunca te dieron $600. Lo tuyo son 538 o $39. Eso es lo que tienes, no son 600. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en esto de los presupuestos. Entonces yo tengo que manejarme y tengo que saber vivir mi vida y estar contenta con mis $530 y pico para mis hijos, para mi casa, y tengo que vivir con eso. Por eso tengo que vivir en un lugar que de repente no me gusta, pero ahí es donde puedo. Y cuando yo vivo en contentamiento con mis 500 y algo de dólares y pude hacer la matemática, cosa de que eso me alcanzó, entonces Dios dice, oye, aprendió a vivir con los 500, vamos a darle un poquito más. Entonces te lleva a un salario de 800. Y tú con tus $800 no te endeudaste, aprendiste a vivir, estás contento y sigues sirviéndole a Dios y das a la obra más. Y entonces Dios, cuando ve el contentamiento, dice, ay, ya está lista, vamos a llevarla a 1,000. Entonces te lleva los $1,000. Y cuando aprendes a vivir contenta con tus $1,000, no te endeudas, haces tus cosas y le sirves al Señor, entonces Dios dice, vamos a llevarla a otro nivel. Porque es de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tiene que ver con tu corazón. Yo les voy a contar este testimonio. Cuando yo estaba en la universidad, obviamente que vivía muy limitada porque tenía que trabajar para estudiar. Tenía que andar en Diablos Rojos, en todo lo que se puede ocurrir. Igual yo andaba contenta, pero mi anhelo era tener un BMW algún día. Así que me gustaban tanto esos carros. Y como sabía que de repente nunca lo iba a tener, entonces yo tenía en mis forros de cuaderno, antes se forraban los cuadernos y tú le ponías las figuras, porque no venían con figuritas,
Todas las figuras mías eran BMW y los tenía allí. Nunca manejé un BMW. Y ya se me habían quitado las ganas. Ya pasó el tiempo, años después, el Señor me permite comprar un BMW. Entonces yo cuando lo compré digo, Señor, wow, este era el carro. Y mis amigas se acuerdan que tienes un BM. Y ¿qué así? Pero no estás contenta. Digo, no, sí estoy contenta, pero yo digo, había trabajado mi corazón. Y yo nada más pensaba, digo, ¿tú te puedes imaginar si el Señor me hubiera dado ese BM cuando yo estaba en la universidad? ¡Qué locura! ¡Cuánto orgullo en mi corazón! Me imagino que no le iba a hablar a nadie, o sea, impresionantemente. Entonces Dios sabe cuándo nos da las cosas, que no cambien nuestro carácter, que nada material nos cambie. Y por eso es que tenemos que aprender a vivir el nivel socioeconómico, porque en cada nivel vamos a aprender, en cada nivel vamos a impactar una generación, en cada nivel tenemos gente que hay que hacer un trabajo con ellos. Así que tenemos que vivir siempre en contentamiento. Considerar las deudas como un mal necesario. Bueno, lo que pasa es que para poder vivir en este país yo tengo que endeudarme. Y el Señor dice no necesariamente. Es más, la Biblia es bien radical en cuanto a las deudas. Y ahora vamos a hablar el tema de las deudas un poquito más. Y la falta de contentamiento, como dije anteriormente, es una de las principales causas y los errores que tenemos más comunes. Vamos a ir entonces a los principios de Dios. En esta parte de la inteligencia financiera, además de entender que el manejo del dinero es un asunto espiritual, de que lo que tenemos no es nuestro, sino que estamos administrándolo, hay una parte que le corresponde hacer a Dios. Y mi inteligencia financiera tiene que ver con yo conocer exactamente qué es lo que le toca hacer a Dios en cuanto a mis finanzas. Pero entonces hay otra parte que me toca hacer a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi parte financiera para tener éxito? El error más grande del ser humano es que quiera hacer lo que le toca a Dios y dejar que Dios haga lo que le toca a usted. Entonces tenemos que estar bien claros en estas dos partes. ¿Qué es lo que le toca a Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de Dios en cuanto a mis finanzas? Número 1 es que Dios es el dueño, ahí está ese rojo, no veo, el dueño de todo, ¿verdad? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, en todo lo que ella habita, y por ahí sigue el verso. Entonces, lo primero que tengo que entender es que Dios es el dueño de todo, es el dueño de mi vida, es el dueño de mis hijos, es el dueño de mi trabajo, es el dueño de todo. Y necesito entender eso, pero de una manera interior, no decirlo, porque siempre lo decimos y lo cantamos, en el domingo lo cantamos en el corito de la iglesia. Pero poder vivirlo y entenderlo de que Él es el dueño absoluto de todo, del aire que respiro. Lo segundo es que Dios tiene el control. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. No se cae una hoja de un árbol sin que Él lo autorice. Él tiene nuestros cabellos contados. Hoy que te peinaste, ¿sabe cuántos cabellos quedaron en la peinilla? Él tiene el control absoluto de todo, de todas tus situaciones, todo lo sabe, porque Él es todopoderoso. Entonces tenemos que entender cuáles son esas cualidades de Dios, omnisciente, omnipresente. Entonces Él tiene el control absoluto de todo. Y lo tercero es que Dios provee para nuestras necesidades. En Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hay otro verso en Mateo también que dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo básico. Dios tiene un compromiso que ha cumplido hasta hoy. Nos prometió abrigo, alimento y casa. Entonces aquí todos tienen comida, ropa y casa. Eso es el compromiso de Dios. Y si usted mira ¿quiénes están sin comer por meses porque no tienen que comer? ¿Quiénes están sin ropa porque no tienen que ponerse o zapatos? Y todos tenemos una casa donde vivir. Entonces, si tenemos esas tres necesidades básicas, que es el compromiso que Dios tiene con nosotros, debemos estar contentos y decirle, Dios ha sido fiel. Él ha cumplido lo que nos ha prometido. Ahora, tengo que tener algo bien claro, que es el compromiso mío, y Dios promete suplir mis necesidades, no mis deseos. Entonces tengo que estar bien clara cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos, porque allí es donde comienza el abismo financiero. Y vamos a ver entonces
En cuanto a la provisión, Dios es en parte predecible y también muchas veces impredecible. O sea que de repente nos va a suplir de una forma que jamás nos habíamos imaginado. Así como la viuda en la historia del aceite, ella jamás se imaginó, era lo último que tenía y Dios le suplió a ella. A Abraham le suplió con un cordero en vez de matar al hijo. Dios suple de diferentes formas en nuestras necesidades. Y Dios nos ha prometido entonces proveer nuestras necesidades, pero no nuestros deseos. O sea, te promete que vas a tener calzado en tus pies, pero no tiene que ser Nike. Pero tú quieres el Nike, entonces nos enredamos porque eres el Nike. Prometió que te iba a dar comida. Pero entonces queremos, no sé, una libra de yuca sale más barato que ir al McDonald's de repente. Pero yo quiero ir al McDonald's. O quiero, no sé, lo que usted quiera. Entonces tengo que estar bien claro cuáles son las listas de necesidades y la lista de deseos. Y tiene que estar claro usted para que usted sepa qué es lo que Dios le va a hacer y qué es lo que usted espera que Dios le haga que no le va a hacer. Aunque en la Biblia dice que Él cumple nuestros deseos, lo más importante en la parte financiera es enfocarnos en el compromiso y en la promesa que nos dice que nos va a suplir todo lo que nos haga falta en cuanto a nuestras necesidades. Hay otras palabras que dicen: no estés preocupado por lo que te vas a poner y lo que vas a poner, y dónde vas a ir. Muchísimas palabras hablan de esa promesa de Dios de suplir nuestras necesidades y no necesariamente nuestros deseos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, si ya tenemos que comer y ya tenemos que ponernos y tenemos dónde vivir, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos endeudándonos? ¿Por qué necesitamos? Hay un problema en esto de los deseos de identidad, y el tema de hoy, que tiene que ver con paternidad, tiene mucho que ver con eso. ¿Cuántos jóvenes no se endeudan o viven tristes porque no tienen la correa de Ferragamo de $500? Porque como esa es la que está, entonces como tú necesitas una identidad, la identidad te la va a dar la correa, porque entonces ahí te sientes parte de. Entonces hay problemas serios de identidad en las mujeres, en los jóvenes, en todo el mundo. Y la marca, entonces cogemos las marcas para que las marcas entonces nos ayuden a reforzar eso, porque no conocemos al Padre. Entonces, cuando entendemos de que Dios, el que hizo el universo, es mi Padre y que tengo una conexión directa con Él y que lo llevo donde yo voy, entonces no necesito la marca necesariamente. Y la marca, si acaso, la voy a utilizar de forma estratégica, porque la marca de alguna forma me da cierto acceso a una población que es difícil de alcanzar. Y entonces eso me va a dar acceso a diferentes niveles sociales a los cuales puedo llegar. Pero tengo que estar bien claro cuál es el objetivo de eso. No porque necesito una identidad en sí, en mí. Vamos a ver entonces cuál es nuestra responsabilidad. Vimos cuál es la responsabilidad de Dios, dueño de todo, Él proveerá y Él tiene el control. Ahora, nuestra responsabilidad en cuanto a la parte de finanzas es, uno, ser fiel en lo que se nos da. En Mateo dice: a uno dio 5 talentos. Esto solamente estoy leyendo parte porque esta es una historia, es más largo, el 14 y el 15. A otro dio 2, a otro dio 1 conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor, lo que usted tiene en este momento es lo que usted puede manejar de acuerdo a su capacidad, aunque a usted no le guste eso. ¿Qué le parece? A nadie le dio más ni menos. Es de acuerdo a su capacidad. Pero usted no se tiene que quedar allí, porque Él siempre nos da y nos podemos ampliar nuestras capacidades. Entonces, nuestro compromiso es ser fiel con lo que se nos da. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué tiene usted? No solamente lo enfocamos en el área de cuánto dinero tengo o cuántas cuentas tengo. Él nos ha dado mucho, nos ha dado talento, nos ha dado una profesión, nos ha dado contactos. Hay gente que usted solamente conoce que el resto que estamos aquí no conoce. Hay recursos y obviamente hay que prepararse. Entonces hay muchas cosas que necesitamos ser fiel con todo lo que se nos da. Ser fiel en todas las áreas, 100% fiel. La mayoría de los cristianos se enfocan en ser fieles en el diezmo y son fieles con el diezmo, pero el 90% lo manejan de la manera que se les ocurra.
o nunca aprenden a manejar el 90%. Y si usted tiene problemas manejando el 90%, usted jamás va a dar el 10%. Si usted no maneja bien su 90%, usted nunca va a ser fiel en el 10%, porque siempre va a tener un gasto, no le alcanza, no puede. Y entonces vemos una condición en la iglesia seria, porque la mayoría de la gente que está en la iglesia no está dando el 10%. O sea que ni en eso es fiel. Pero para dar el 10% con goce, con alegría, como el Señor quiere, necesitamos manejar bien el 90%. Porque un 90% bien manejado, entonces tú vas a dar más del 10% y lo vas a dar con gozo. De lo contrario, bien difícil. Por eso es que la iglesia no puede seguir enfocándose en el 10%. La iglesia tiene que enseñarle a la gente a manejar el 90%. Que es algo que no se hace usualmente. Y lo otro es que ser fiel con las posesiones de otros. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Entonces nosotros tenemos que cuidar las cosas que no son de nosotras, aunque ya sabemos que las de nosotros no son de nosotras tampoco. Pero vamos a ver las cosas que nos dan, las cosas que tenemos que hacer uso. En Panamá tenemos un hermoso país. La mayoría de la gente no hace buen uso de ese país, de las calles, porque tira basura, porque hay tantos detalles. O cosas que te prestan. Hay gente que usted no le presta un libro porque jamás lo va a ver. O las condiciones, por ejemplos, usted renta un carro. El que renta el carro lo maneja como le da la gana y no le importa. Pero si fuera tu carro lo manejas mejor. Y el Señor dice no. Eso es ajeno, eso tienes que cuidarlo. Así que el carro alquilado tiene tanto valor como el tuyo. Van al hotel y dejan el aire acondicionado prendido, déjalo, si yo estoy pagando. Entonces hay tantas cosas que tenemos que ir cuidando lo que no es nuestro. Esos solamente son algunos ejemplos. El administrador fiel tiene 3 beneficios. Uno, si sabemos administrar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, nos ha dado, es una comunión más íntima con Dios, con Jesús. Y Dios nos dice cuando esta parábola, cuando viene el que traía 5 talentos, trajo 10, o sea, dobló. Ahí hubo uno que no hizo nada, que lo enterró. Pero a los 2 que doblaron lo que el Señor les había dado, el Señor le dice, ven y entra al gozo. O sea que es posible tener mucho dinero y doblar lo que Dios nos da y tener gozo. Porque muchas veces piensan que es que el rico no tiene paz y no tiene gozo. Y eso no es así. El Señor quiere que seamos y que tengamos de acuerdo a lo que nos ha dado y lo multipliquemos, pero que también disfrutemos del gozo del Señor. Y no hay nada más valioso que tener un corazón gozoso y que el Señor nos diga, ven y entra al gozo de tu Señor. Eso es tener una relación íntima con Dios. Eso no es estar estresado y ve que el interés, el banco, lo otro. No, tranquilo, no hay nada mejor que disfrutar de eso. Desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Cuando nosotros gastamos nuestro dinero en las cosas que son importantes para nosotros o son importantes para Dios. Esto es muy relevante. En estos días leí algo que decía, la única vez o una de las únicas veces que realmente nos parecemos a Dios es cuando damos. O sea, el dar es la característica que realmente nos marca como hijos de Dios y que nos parecemos. A veces observo a mis hijos y me asusto, porque a veces hablan cosas que exactamente como yo, y digo, wow, se parece a mí. Entonces yo me imagino que Dios se emociona también. ¿Y cuándo se emociona? Cuando damos, porque es cuando nos parecemos más a Él, y especialmente cuando es dinero, obviamente, ¿no? Comenzamos a tener estabilidad financiera. Cuando iniciamos a tener nuestras finanzas en orden, cuando usted sabe exactamente cuánto se le fue en pasaje este mes que pasó, cuánto usted se gastó en el salón de belleza, cuánto se gastó en comida en la calle, cuánto compró de esto, cuando usted tiene ese control y usted tiene un orden, entonces ahí obviamente que hay una estabilidad
financiera. Mientras usted no sepa cuánto se gastó, usted no tiene estabilidad financiera. Igual que una empresa, usted no sabe cuánto es el costo que usted está pagando de luz y que usted puede hacer comparaciones. ¿Cuánto pagó el año pasado a esta misma fecha o el mes pasado con este? Entonces, es esa parte de estar en control exactamente. ¿Cuánto fue lo que pagaste en planilla? Eso es importante. Y es difícil a veces tenerlo. Yo por lo menos tengo, no es que tenga al dedillo, pero yo sé que yo tengo que hacer $50,000 para pagar planilla todos los meses. Y nunca ando estresada por los $50,000 porque como la empresa es de Dios, allá Él. Y sé que Él va a hacer algo para que eso llegue. Y entonces yo puedo estar en gozo porque no tengo que estar afanada viendo y la cuenta y cuánto hay. No, estoy tranquila. Eso sí, haciendo el trabajo que hay que hacer. Pero sé que tienen que llegar $50,000. ¿Cómo, dónde, cuándo y cómo lo va a hacer? Pues puede ser de la misma forma que lo hace, o puede ser, él es multifacético y puede hacerlo de la forma que quiere. Entonces esto es sumamente importante que lo entendamos, tener una comunión íntima con Dios, desarrolla carácter y comenzamos a tener, estos son los 3 beneficios. Vamos a ir a este cuadro que me fascinó, esta es mayordomía y la perspectiva. Muchísima gente dentro de la iglesia tiene la perspectiva incorrecta de estos temas. Y aquí tenemos las 2 perspectivas más importantes es, la gente piensa en la pobreza o en la prosperidad. Entonces, las iglesias que hablan de la prosperidad son altamente cuestionadas, y es cierto, o las que piensan que lo espiritual es ser pobre, ¿no? Tipo San Francisco de Asís, que tengo que ser pobre para ser espiritual. Y vamos a ver cuál es la perspectiva correcta que tiene que ver con mayordomía. Vamos a ver qué piensan los que tienen la mentalidad de la pobreza, de la prosperidad y la de mayordomía, que es la perspectiva nuestra. Aquí tenemos que las posesiones. Al pobre dice que las posesiones es algo malo, ¿verdad? O sea, tener muchas posesiones es malo porque en la Biblia está el joven que se encuentra con Jesús y entonces se afligió su corazón porque el Señor dijo, bueno, vende y déselo a los pobres. O que el camello pase por el hueco de la aguja. Entonces eso es como imposible. Así que la pobreza la riqueza, las posesiones son malas. Sin embargo, para el que tiene la mentalidad de prosperidad, la prosperidad, las posesiones es un derecho, porque yo soy la hija del rey y yo soy la sacerdote y entonces yo soy sacerdote y rey, entonces yo tengo derecho y entonces me explico, entonces es una actitud de ese tipo. ¿Cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que las posesiones es una gran responsabilidad. O sea, yo manejo una empresa de 50 millones, eso es una gran responsabilidad, porque resulta que esos 50 millones tengo que dar cuenta a mi Señor. Y al final de mi vida tengo que darle cuentas a Él. Entonces es una gran responsabilidad las posesiones. Y tengo que saber distribuir, tengo que saber manejar eso. Tengo que ser justa en todas las medidas de lo que tengo. El trabajo para el que es pobre o tiene la mentalidad de pobre es una necesidad. O sea, necesito trabajar porque si no, pues no vivo, me muero. Entonces, suplo, el trabajo es una necesidad. En la prosperidad, el trabajo es para enriquecerse. O sea, yo trabajo duro para tener dinero. En la mayordomía, el trabajo es servir a Cristo. O sea, mi profesión y para lo cual yo estudié y me preparé toda una vida, no puede ser para que yo sea rica. O no puede ser solamente para cubrir mi necesidad. Mi trabajo tiene que ser que a través de mi trabajo vean a Cristo. A través de mi trabajo yo les sirva al Señor. A través de mi trabajo yo conecte con gente para dar vida. Porque como el que tiene vida está en mí, entonces yo soy un medio para que la palabra de Dios corra, en la posición que usted tenga, en el oficio que tenga, con la gente que tenga, en la profesión que tenga. No puede decir, no, es que lo que pasa es que yo trabajo en y aquí no se puede. No, ahí se puede. Precisamente usted está en esa posición y en ese trabajo con la razón principal de que usted le sirva a Dios desde allí, donde está. Entonces la pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Y Dios es creativo, así que le va a dar toda la creatividad para utilizar el trabajo para servir a Cristo. Entonces, los cristianos espirituales
el pobre, bueno, el más espiritual es pobre, y entonces acá en la prosperidad dice que el más espiritual es rico, y la mayordomía dice no. Ser espirituales significa que vamos a ser fieles, fieles en todo. No estamos hablando solamente en el diezmo, fieles en el 90% que no es mío y que tengo que trabajarlo tan igual y con tanto cuidado como el diezmo. Fieles en todas las decisiones de mi vida. Es que esto tiene que ver con integridad. Fieles a Dios, no estar en la cuestión del hurto de la propiedad intelectual de nadie. Fieles con su esposa, fieles con sus hijos, fieles con su tiempo, fieles con los que trabajan, con su jefe, con su empresa, con el ministerio. Entonces la fidelidad es muy abarcadora en todas las áreas. Aquí vemos que los carnales y los perdidos, para la mentalidad de pobre, esos son los ricos. O sea, los ricos, o sea, rico sinónimo de carnal y perdido. No puede ser rico y santo, jamás. No existe eso. Entonces la riqueza, pues, la dejamos para los que no conocen del Señor. Para la mentalidad de prosperidad, entonces, los carnales y los perdidos, entonces son los pobres. O sea que si usted es pobre, usted es carnal y está perdido. Para la mayordomía, los perdidos son los infieles. Porque cuando usted es fiel a Dios, usted ya no está perdido. Y usted comienza a vivir en santidad. Y su santidad va a un aumento cada año. Este año 2019 debe haber más santidad en nuestra vida que en el 2018. Tenemos que ser más santos, porque Dios ve el progreso. Vamos a hacer una carrera. Luego aquí vemos que el dar para el pobre es un deber. O sea, yo doy porque tengo un Dios que puede castigarme si no doy. Entonces tengo que dar, ¿verdad? Aquí en la mentalidad de prosperidad habremos de recibir, ¿verdad? Aquí entonces yo doy, yo hago pactos con Dios. Bueno, Dios, yo te doy algo y tú me das algo. Entonces hacemos como un tipo de trueque. Yo pacto con Dios para que Dios me bendiga. Yo pacto, o sea, es como un negociado más o menos, ¿no? Aquí nosotros damos porque amamos a Dios y amamos la expansión de su reino. No hay nada que nos emocione más que ver gente transformada y ver gente salva y tener la seguridad de que allá los vamos a volver a ver. Y que esa es la inversión en la eternidad que realmente tenemos que estar enfocados. Y acá gastamos entonces la mentalidad, bueno, del pobre es que con temor y con falta de gozo. O sea, voy a comprar esto, pero me siento mal porque hay una ansiedad y culpa y de todo, ¿verdad? Aquí entonces superficialmente y somos consumistas. O sea, yo tengo que tener la mejor casa porque yo soy la hija de Dios, la hija del rey, y la hija del rey tengo que vivir como una reina. Entonces yo vivo como una reina y me compro la cosa de la reina y vivo entonces en ese mundo de reino, ¿verdad? Y acá obviamente que es en oración y responsablemente. Cada vez que voy a entrar a un almacén tengo que decir, Señor, ayúdame a ver y comprar exactamente lo que necesito. Si no lo necesito, ayúdame, convénceme. Tú pones el querer como el hacer. Quítame las ganas de comprar algo si no lo necesito. Es una cuestión de oración. Cada vez que voy a invertir y cada vez que voy a comprar algo, ¿verdad? Tiene que convertirse en un acto espiritual. No puede ser así como no, porque es mi dinero, porque yo lo trabajé. Y luego vamos a hablar del tema de las deudas. Por si acaso alguien tiene deudas, pero lo más probable es que usted también lo pueda usar con alguien que tenga deudas. Generalmente las personas que no conocen del Señor y vienen a nosotros, esa es una de las áreas más difíciles. Y vamos a hablar un poquito aquí de cómo liberarse de las deudas. Lo primero que tenemos que entender es que el diccionario define deuda como el dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Obligada, subraya esa palabra. Y vamos a ver qué dice la Biblia de acuerdo a lo que dice en Deuteronomio 28, el 12 y el 44. Realmente en el Antiguo Testamento la deuda se considera una maldición. Porque el que tú des prestado era parte de la bendición, pero el que tú tengas que pedir prestado a otro era una parte era considerado maldición.
En Romanos dice: no debáis nada a nadie. O sea, no le deba nada a nadie. Radical. La Biblia es sumamente radical con esto de las deudas. Obviamente que hoy en día se habla de que hay deudas necesarias, que hay deudas sanas, ¿verdad? Y en Proverbios nos dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado siervo del que presta. O sea que la deuda nos esclaviza. Nadie que tiene deudas tiene libertad financiera. La libertad financiera comienza cuando no le debemos nada a nadie. Dios nos anima a pagar nuestras deudas. Por ejemplo, en la palabra nos llaman esclavos cuando no estamos en deuda. Esto en Proverbios. En el Antiguo Testamento, como que dice la palabra, nos desanima a endeudarnos. Está en Deuteronomio, en Romanos también, en el Nuevo Testamento. La palabra nos prohíbe hacer presunción del futuro. Cada vez que nos endeudamos, estamos haciendo presunción del futuro. Y cuando nos endeudamos en el Antiguo Testamento tiene que ser por un corto periodo de tiempo, generalmente. Ahora me preguntarán las hipotecas y eso lo vamos a hablar más adelante. La palabra nos hace responsable del pago de nuestras deudas. Nosotros tenemos que, las deudas que tenemos hay que ponerlas al día, porque mientras están al día no son deudas, porque estás cumpliendo con el pago de ellas. Y hay algunas, y hay que clasificar, hay que saber toda esta parte. Vamos a ver por qué nos endeudan. Las razones por las cuales las personas se endeudan es uno, falta de conocimiento. Igual, la gente nos endeudamos porque alguien nos quiso vender una tarjeta de crédito y muchas veces la tarjeta de crédito hace que la persona se sienta, porque por la parte de identidad se siente importante. Ay, tengo una tarjeta de crédito y si tengo 2 o 3 mejor. No tienen idea en lo que se están metiendo. Debemos tener una tarjeta de crédito porque hoy es un poco difícil. Yo como empresaria tengo una tarjeta corporativa porque tengo que tenerla. Porque para hacer muchas transacciones se me exige tener una tarjeta. Pero antes no era así. Antes yo, todo el que me venía a vender tarjeta, ay, te la daban y firme aquí, yo feliz. Porque entre más tarjeta pensaba que eso era mejor. No ahorramos con regularidad porque pensamos, como dije anteriormente, que yo voy a ahorrar, yo voy a comenzar a ahorrar cuando me queda algo. Resulta que nunca queda nada. Entonces no lo metemos como parte de nuestro presupuesto. Vivimos el nivel socioeconómico, falta de planeamiento y disciplina, satisfacción propia, circunstancias y no confiamos en Dios. Cuando tenemos una situación económica, Dios quiere que nosotros oremos primeramente y le demos a Él la primera oportunidad de suplir para esa necesidad. Tenemos historias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Abraham es un ejemplo. Tenía una necesidad de que no fuera su hijo, pero él fue, oró al Señor, le suplió. La viuda con el aceite, el Señor le suplió. No fue a endeudarse de una vez. Y esta historia de la viuda es una historia que hay que analizar, voy a solamente a mencionarla. Esta viuda cuyo esposo era un sacerdote, era un profeta, o sea, era un hombre de Dios, trabajaba en la iglesia. Y el hombre se muere harto de deudas. Y resulta que ella no solamente pierde el marido, sino que ahora tiene que perder los hijos, porque los hijos se los van a llevar porque él debe. Por eso es que el problema de la deuda, y Dios es radical, en el Antiguo Testamento ya le había dicho, no le debas nada a nadie. Entonces el tipo, ¿por qué le debía a alguien? No debía haberle debido nada a nadie. Entonces la desobediencia a Dios, de repente nosotros no pagamos la consecuencia, pero nuestra familia sí. Así que esa historia es muy interesante de analizarla, de qué fue lo que pasó con este hombre que dejó una deuda que al final la mujer le iban a quitar los hijos, porque debía muchísimo. Entonces, confiar en Dios es importante, siempre darle la oportunidad de que Dios supla en esa necesidad, que Él fluya, que nos sorprenda, porque Él está ahí esperando. Pero cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es la financiera, o el banco, o el prestamista, sin haber orado previamente, sin haber dado la oportunidad de que Dios supliera esa necesidad. Entonces, ¿cómo los pasos para salir de deudas o vivir sin deudas? Uno, tenemos que orar. O sea, nosotros tenemos que orar por esas deudas y realmente tratarlas de una manera espiritual. Tenemos muchísimos testimonios de personas que han ido a los estudios que tenemos. Los estudios que nosotros damos, las capacitaciones son largos porque obviamente cambios profundos en todo esto de la parte financiera requiere tiempo y generalmente son 10 semanas, a veces un poco más,
Pero uno que yo hice en mi casa fue como 20 semanas. Estamos como medio año ahí en ese curso. Pero sucedieron cosas interesantes. Había una de las señoras, ella tenía un problema con un auto. Todo un rollo de un auto que compró, que no sirvió, que dio la plata, que nunca le entregaron el auto, que tuvo que poner una demanda, en fin. Y en el periodo que estábamos allí, de la nada llegó una abogada, comenzó a pelear por su dinero, le devolvieron el dinero, o sea, milagros así que comienzan a suceder porque ella comenzó a orar sobre eso y comenzó a orar sobre el problema. Y así Dios va proveyendo de una manera impresionante todo esto. Así que la oración es lo primero que tenemos que hacer y usted va a ver milagros en esas cosas. Desarrollar un carácter de integridad sólido. O sea, yo necesito ver la integridad, tengo que ir a la parte de lo que dice la palabra acerca de el hurto, de lo que le pasa a la gente que hurta, ¿verdad? Hurtamos la propiedad intelectual, detalles, o sea, cosas muy pequeñas. A veces nosotros hacemos uso de la propiedad indebida. Voy a darles un ejemplo que el Señor me trabajó mucho en los inicios y me sigue trabajando. Yo viví en Vía Argentina y salir de Vía Argentina siempre pues hay tráfico, pero ahí saliendo de Vía Argentina hay una estación de gasolina y si tú te metes a la estación de gasolina, tú sales al frente después del semáforo y te puedes ir muy fácilmente, muy rápido. Entonces yo siempre hacía eso porque pues siempre andaba apurada. Hasta que un día el Señor me dijo, tú sabes que esta propiedad es del dueño de la estación de gasolina. Si todos hacen lo que tú haces, ese señor nunca va a poder tener clientes, porque toda la calle de la gente que tiene que ir a tomar gasolina va a estar llena, entonces él va a estar perdiendo. Simple y sencillamente porque estamos haciendo mal uso de la propiedad. Y hasta ahí llegué. Jamás he vuelto a cruzar, a cortar camino por la estación de gasolina. Me voy a mi semáforo y espero el tiempo que tengo que esperar. O sea, hay detalles, porque quizás nosotros no pecamos así muy abiertamente, pero hay cosas muy pequeñas que el Señor quiere seguir trabajando. Cosas pequeñas que el Señor quiere seguir trabajando en nosotros. Entonces, lo siguiente es, no adquiera nuevas deudas. Los bancos son campeones de ayudarle a pagar una deuda con otra. O sea, consolide sus deudas y ahora te van a meter otra. Es una cosa increíble y nos creemos el cuento. Ay, qué bonito, mira, voy a quedar con una sola deuda. A veces el consolidar tiene lo suyo, pero generalmente nos endeudamos más. Y el Señor dice, no, aquí es cero deudas, no puedes endeudarte más. Hacer una lista de deudas y activos, de los activos. Muchas veces el contentamiento va a comenzar cuando usted comience a hacer un inventario. Esto es parte de lo que nosotros dictamos, obviamente que yo solamente lo voy a mencionar. Haga una lista de sus activos. Váyase a su closet y enumere todas las blusas que tiene, cuántos vestidos, cuántos pantalones, cuántos pares de zapatos, cuántas carteras. Imagínese que usted tenga que vender eso y lo va a vender al 50% de lo que lo compró. ¿Cuánto sería eso de dinero? Ahí andamos tristes porque no tenemos nada que ponernos, las mujeres que somos campeonas en eso. Entonces, hacer los muebles de su casa, si usted tuviera que mudarse, tiene que sacar los muebles, la nevera, etcétera. Si tiene que vender eso, ¿cuánto lo vendería? Y vamos a ver que tenemos muchísimos bienes. Entonces, cuando nosotros entendemos cuánto activo tenemos, comenzamos a ser agradecidos. Yo cuando hago esas listas, yo dije, wow, porque es que yo nací sin nada. O sea, venimos al mundo sin nada. Y lo que hemos avanzado, entonces es interesante ver eso. Desarrolla el plan de control de gastos por escrito, importante. Obviamente hay también muchas aplicaciones que ahora le vamos a dar un poco más en línea que puede usarlos. Considere un ingreso adicional. Si usted está lleno de deudas, entonces trate de conseguirse un trabajo adicional o hacer alguna actividad que le genere ingresos, siempre y cuando eso sea de una manera temporal. Ejemplo, tengo que meterme 2 años a trabajar esto para poder salir de deudas. No puede ser toda la vida y no puede esto reñir con el tiempo en familia, porque muchas veces entonces se vuelven workaholics y entonces ni familia ni la deuda la pagan y tienen ahora 3 problemas. Así que tiene que ser bien planificado, si están casados, ponerse de acuerdo en eso y entender que tiene que ser por un periodo para pagar la deuda. Muchas veces la persona tiene deuda, se puso a vender más un producto o comienza, entonces generó otro ingreso y se lo gastó y nunca salió de la deuda. Entonces hay que saber bien cómo se maneja esta parte del ingreso adicional. Reduzca sus gastos.
Cuando yo comencé a trabajar esto, yo tenía una empleada, obviamente, tenía mis hijos pequeños, y ella me hacía la lista del supermercado. Yo recuerdo que yo le decía, bueno, dígame qué voy para el súper, y una pelaje me hacía la lista, y yo compraba, y ella arreglaba toda la naquel. Hasta que comencé a ver esto, y parte del entrenamiento es que usted vaya a su anaquel. Mire cuánta comida tiene ahí que muchas veces se le vence y tiene que botarla. Mire lo que está en su nevera, cuántas veces compró la lechuga que nunca usó, el apio que se marchitó y nunca lo pudo hacer, el ajo, o sea, la cebolla que se le dañó. Cualquier cantidad de comida que ya usted está siendo infiel, totalmente infiel con el Señor. Y usted tiene que estar a la basura lo que el Señor está poniendo en sus manos. ¿Con qué cara usted ya, cuando usted tiene que darle cuenta de todo? Porque tenemos que dar cuenta de la cebolla, del apio, de la papa podrida, de todo lo que tuvo que botar. Porque Él puso eso en nuestras manos. Cuando yo entendí eso, entonces, si tengo que utilizar 1 o 2 cebollas a la semana, entonces ya compro 2 cebollas. Ah, no, porque es que antes las 4 libras por $1. Usaba 1 libra y las otras 3 las botaba y las podría. Ah, entonces estabas ahí orando, ay Señor, provéeme. No, y el Señor dice, no, ya te proveí, mira todo lo que estás botando. Ahora, en mi casa no se pierde nada hoy en día porque vivo en una casa que los animales se lo comen todo. Pero aún así, necesitamos ver en la nevera cuánto tiene usted que botar. Y ahí comienza parte de lo que tenemos que hacer, reduzca los gastos. Le iba con la historia de la niña. Recuerdo que un día me dio por ir yo misma a ver la cena. Increíble. Nunca se me olvida esto, compré 2 paquetes de avena y allá atrás de la alacena habían 2 más llenos de gorgojo. ¡Wow! Y cuando comencé a sacar la cantidad de comida que había allí, y yo decía, ¿cómo que yo, dónde, o sea, que en qué mundo vivía? Porque estaba, como ella era la que hacía la lista, yo no me metí en eso. Y yo recibiendo carta del banco, de las tarjetas de crédito, de la gente que me andaba buscando por deudas y tenía tanta comida dañándose mi casa. Entonces así mismo es en la nevera, es un testigo y es su señal de cómo está administrando. Adquiera sus deudas de una manera bíblica. O sea, que hay cosas que definitivamente puedo endeudarme. Ejemplo, si usted va a comprar una propiedad, la tierra generalmente siempre sube de precio. Yo compré una casa que me costó $180,000 cuando la pagué un poco más, pero hoy en día cuesta más de $1 millón. Entonces eso fue una excelente inversión, porque subió de precio, pero igual hay propiedades que van a bajar de acuerdo al sitio. Entonces tenemos que saber bien dónde invertimos y cómo invertimos. Y evite ser codeudor. La Biblia nos habla muy claramente que usted no tiene que ser garante, codeudor, fiador de nadie. Y si ya eres fiador, trata de zafarte de ahí, huye como la gacela, dice la palabra. ¿Por qué la gente no tiene idea de la cantidad de gente que está pagando un préstamo de algo que jamás ni siquiera lo vio? Porque es que a la gente le gusta ser bueno, porque como era el sobrino, como era el tío, como era el hijo, como era la amiga, entonces te metiste a ser fiador y hoy estás pagando la deuda de alguien más. Y eso llena tu corazón de amargura. Nadie está en gozo pagándole la deuda a alguien. Y entonces el Señor no puede trabajar en todo. Se dan cuenta que el manejo es una cuestión espiritual. Entonces, si el Señor nos dice, no seas fiador de nadie, y si ya eres fiador, trata de zafarte ahí lo más pronto que puedas. Pero nosotros queremos ser más buenos que Dios. Somos fiadores porque como queremos ser buenos, Dios no nos manda a ser buenos, nos manda a ser obedientes. Dios nos manda a ser obedientes a su palabra. Y si Él dijo, no seas fiador de nadie. Hace un tiempo estaba hablando de este tema en Colombia, en una ciudad, no recuerdo allá, y entonces había una gente así como que estaban como que no, que esto no era posible, que no sé qué. Entonces me dice la señora, no, pero mire que es que yo soy fiadora de mi hija, porque pobrecita ella se iba a comprar un apartamento en Bogotá, bla, 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 y entonces yo soy fiadora. Digo, ok, vamos a ponerle este escenario. Imagínese que usted es la fiadora de su hija, ellos recién casados, usted quiso ayudarla para que ellos no pagaran renta y tienen su apartamento. Nada más imagínese que su hija se muere. ¿A quién le queda el apartamento? ¿A usted o al esposo de su hija?
Y si él se quiere casar inmediatamente después, ¿puede él llevar a su nueva esposa a vivir al apartamento ese que es suyo? Por supuesto que sí. ¿Y quién va a seguir pagando el apartamento? Usted. ¿Le gusta ese deal? Ah, no. Ah, bueno. Pues los casados tienen que comenzar a ahorrar y hacer su propio plan y ahora, si el papá quiere ser fiador y comprar el apartamento, usted tiene que estar clarita que todas esas cosas pueden suceder y que usted va a estar dispuesto a pagar y que su corazón no se va a llenar de resentimiento. Y usted contentísima va a seguir pagando ese apartamento. Entonces, o el hijo igual, o sea, puede ser un divorcio, puede ser cualquier cosa, pero ese es el escenario que viene. Entonces tenemos que estar preparados para ese escenario que viene y que no nos amarguemos nuestra vida y con todos esos sentimientos el Señor no puede trabajar en nuestro corazón porque Él nos está diciendo que no seamos fiador de nadie. El plan de control de gasto tiene que ver con establecer el presupuesto por escrito, ingresos y egresos, como expliqué. No tienen idea lo que quiero enfatizar en esta conferencia, que usted por favor salga haciendo su plan de gastos, ingresos versus gastos por escrito. Es lo más importante. Hacer una lista de los acreedores. A veces la gente, yo conozco gente que debe. Le debe al hindú, le debe al chino, le debe al banco, le debe a la financiera, que al final de cuentas no sabe ni cuánto es lo que debe. Y lo más probable es que no sabe exactamente cuánto le debe a cada una de las personas que le debe. Eso es una señal catastrófica. Lo primero que tiene que hacer es hacer una lista de a quién le debe y cuánto le debe. Y si es a un banco, cuánto es el porcentaje de interés que le pone. Porque muchas veces como vamos al banco desesperados a pedir un préstamo y ni siquiera escuchamos ni preguntamos cosas interesantes como cuánto es el interés. Este interés va a cambiar. Porque muchas veces usted, cuando le dieron el préstamo, el interés era 6%, pero en 2 años se le puede ser el 14%. O sea que lo que usted está pagando no está llegando a su saldo. Y ahí usted se queda dando vueltas. Las tarjetas de crédito no se diga. Ahora vamos a hablar un poco más de las tarjetas de crédito. Establecer un plan de pagos. Hay una estrategia que se llama el efecto bola de nieve, que es una de las más usadas y de las que más tienen efecto positivo en esto. Comprométase a cumplir y no pedir prestado. O sea que la persona muchas veces pide prestado para pagarle a este, se queda con un poco, ya quedó con 2 deudas, no terminó esa deuda y así sucesivamente. Conozco gente que no importa lo que gane. Esto del endeudarse, volvemos a la parte que tiene que ver con su corazón. Yo conozco gente que trabaja conmigo. Ganaban $500. Después ganaban $700, hoy ganan $1,000 y tienen la misma cantidad de deuda y la misma miseria de cuando tenían 500. Viven en la misma casa. Entonces, yo les puedo seguir aumentando y ¿sabe qué? Si no cambia su corazón y su contentamiento, nunca va a salir de deudas, porque es una cuestión interior, es una cuestión del espíritu. Aquí hay voy a explicar esto, pero nosotros tenemos una experta en el equipo que lo puede explicar mejor y voy solamente a tratar de hacerles una pequeña explicación de, esta es una de las estrategias, no es la única, de cómo salir de deudas. Lo primero que usted tiene que hacer, como les dije, que tienen que ver a quién le deben. Por ejemplo, esta persona tiene una tarjeta de crédito y tiene otra tarjeta de crédito y a la clínica que se hizo un tratamiento dental de estos caros quedó también con una deuda allí. Y un piano que compró, que también cogió un préstamo para comprar, y ahí sí. Entonces usted tiene que ver cuánto es y ver el saldo total. Luego usted tiene que ver cuánto es lo que usted paga mensualmente por esa deuda. Generalmente va a comenzar a pagar, cuando hace este cuadro, va a comenzar a pagar la deuda que debe menos, o sea que tiene menos letras. Y usted comienza y se dedica a pagar la deuda. En este caso, la que tenía menos letras, o sea que en 4 meses la podía pagar, era la primera tarjeta de crédito. Pagaba 110. Así que en 4 meses se pagaron, la tarjeta quedó cancelada. Y de una vez le da una cirugía plástica, o sea, métale tijera a esa tarjeta de inmediato, inclusive antes de comenzar a pagarla. Luego, esos $110 que pagaba por la tarjeta, usted se lo va a poner a su segunda deuda, que es más o menos de lo mismo. Entonces, no va a pagar $70, sino que va a pagar 180. O sea, va a pagar los 70 más los $110. Y en solamente 3 pagos
cancela la segunda tarjeta y por ahí mismo le mete una cirugía plástica, la corta y no la usa más desde antes de hoy, desde a partir de hoy puede hacerlo. Entonces ya ahora que usted suma lo que pagaba aquí y va a ir a la clínica dental esa donde se hizo el tratamiento y que debe un pocotón de dinero allí, entonces usted no va a pagar $50, sino que va a pagar 230. Y en 2 pagos usted canceló esa deuda. Luego eso mismo usted lo va sumando y se lo va a poner aquí donde compró un piano, una cosa que ya ni la usan, pero que tiene la deuda allí. Entonces en 2 meses o 3 meses más usted paga esa deuda. Y así entonces todo esto lo suma para seguir pagando otra deuda que tiene acá. Y con esta forma usted puede salir de deudas. El Señor va a ver su corazón y va a ver que usted quiere ser obediente, de no deberle nada a nadie, y Él va a comenzar a suplir de una manera impresionante. Esto se llama el efecto bola de nieve. Vuelvo y repito, no es el único, pero es uno de los más efectivos y tiene que tener una disciplina. ¿Qué hace generalmente la gente? Pagó la primera deuda y le quedaron $110. ¿Adivina qué hace con los $110? Se lo gasta todo o se mete en otra deuda. Entonces esto es realmente querer salir de esa situación y tener libertad financiera. Es un proceso. Salir de deudas no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Cuando yo recibí la capacitación de Crown, yo tenía deudas en los bancos por más de $250,000. O sea que era bastante dinero. Y en menos de 10 años yo pude cancelar casi todos los préstamos que tenía, porque utilicé esto. Obviamente que tuve que vender un par de propiedades así rápido porque eran demasiadas, y con esas aboné y seguí pagando las demás propiedades. Así que esto funciona porque funciona, se los aseguro. Así que tengo que saber bien el proceso y tengo que ser disciplinado con el proceso. Debo tener un tiempo definido, o sea que esta cuenta eran 4 meses. Yo tengo que saber en cuántos meses o en cuántas quincenas lo voy a pagar. Porque no puede ser como que ahí yo abono a lo loco y no sé exactamente cuándo voy a salir de la deuda. Tengo que saber bien cómo es. Es un proceso de aprendizaje porque voy a estar aprendiendo y disciplinándome de que va a haber otras necesidades, pero que esos $110 no lo voy a tomar para más nada. Y tengo que disciplinarme en eso. Y esto es algo que es sostenible, o sea que sí puede ser en avance y siempre progresivo a su favor. No desista. Muchas veces de repente, bueno, me quedaron los $110, se me enfermó el niño, tuve que llevarlo al hospital, quedé con otra cuenta y viene como que, pero no tenemos que desistir, o sea, siempre tenemos que mantenernos en eso. Dice, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos, se fortalece mediante el sentido común y prospera manteniéndose al día con todo. Toda empresa también puede ser toda casa, dicen la mayoría de las versiones. Y aquí vamos a ver un poquito acerca de la importancia del dar. Recuérdense que cuando nosotros damos es cuando más nos parecemos a Cristo, a Dios, ¿verdad? Dicen, todo lo que nos ha enseñado trabaja así y debes ayudar a las necesidades. Recordar que la palabra de Jesús que dijo más bien, aventurado es dar que recibir. Esto es bien importante poderlo tener y hacerlo en el sentido de que la palabra lo dice. O sea, yo no doy para que me den el aplauso, yo no doy para que me den reconocimiento, yo doy porque eso es lo que me nace. Hay agradecimiento en mi corazón y tiene que ver con esto de la paternidad. Dar con amor, dar con alegría, dar lo de Dios en primer lugar y no tener límites matemáticos. Muchas veces tiramos mucha matemática antes de dar, y cuando tiro mucha matemática entonces se me quitan las ganas de dar. Así que hay que proponerlo en nuestro corazón y hacerlo de esa forma. Ahora, no es a darlo a lo loco que diste todo y quedaste y quebraste tu empresa, tampoco ese es el sentido, ¿no? Nos acerca más a Cristo el dar, nos ayuda a desarrollar carácter, acumulamos los tesoros en el cielo porque obviamente vamos a dar a la obra para que otros conozcan del Señor y se realice su obra, y el Señor nos va a ministrar más con bienes. Aquí vimos entonces la importancia del ahorrar. Esto bien rapidito porque ya se me está terminando el tiempo. El ahorrar es un arte, o sea, un arte se practica, cualquier arte tiene que practicarlo. Entonces el ahorrar es un arte, nada más para que veamos eso. La Biblia nos alienta a ahorrar,
nos dice por qué debemos ahorrar, nos habla acerca del ahorrar, y el ahorro tiene que ser así. Usted tiene que tener una cuenta en el banco donde usted tenga mínimo entre 3 y 6 meses de su salario ahorrados en una cuenta. Si usted pierde el empleo, si usted se enferma, usted tiene 3 meses para encontrar un nuevo empleo para mejorarse, o 6 meses, si son 6 meses mejor. Eso es el ahorro que usted tiene que tener, y ese ahorro es su seguridad de familia. Ejemplo, algo pasó, usted va a seguir buscando. ¿Qué pasa a la gente que no ahorra, no tienen nada? Lo botaron del empleo, tiene que conseguir un empleo el otro mes, así que coge cualquier empleo que no le guste, que le paguen mal, que se sienta mal, porque tiene una necesidad. Pero si yo tengo un ahorro de 3 a 6 meses, yo puedo escoger un mejor empleo. Y yo voy a estar en una posición que a mí me guste, que lo disfrute, que yo pueda, porque el trabajo no es solamente para que me sostenga económicamente, sino para mostrar a Cristo. Y si estoy en una posición que no es la mía, no lo voy a poder mostrar. No voy a poder hacer la obra a través de mi trabajo. En las empresas igual, la empresa tiene que tener un ahorro, porque hay una crisis nacional. Usted no va a botar todos sus empleados, usted va a poder sostener la empresa hasta que pueda hacer algo y se pueda mejorar eso, ¿verdad? Luego tengo que tener un ahorro, por ejemplo, para las cosas que son de la familia, un ahorro para las actividades con la familia. Entonces el ahorro tiene que estar clasificado en varias partes. Y el sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha lo que obtiene. Nosotros tenemos una cultura en Panamá donde todo el mundo ahorra y se lo gasta todo en Navidad, y lo que le quedó se lo gasta para los carnavales. Y lo que compró en Navidad se lo empeña en el carnaval. O sea que no tenemos cultura realmente de ahorro aquí. Hay 4 cosas pequeñas de las extraordinarias sabiduría de las hormigas que no son fuertes, pero almacenan para el invierno. El Señor nos habla de eso. Muchísimas gracias. Esto tiene que ver con, me están cortando. Vamos a tomar unos cuantos minutos para presentarle a la licenciada Indira Ríos. Ella es una de mis compañeras en el equipo de Crown. Ella es banquera, ha estado en la banca por más de 20 años, ha sido gerente de crédito, de tarjetas de crédito, gerente de autos, gerente de préstamos de todo tipo, así que tiene toda la experiencia que yo no tengo. Nos va a hablar un poquito de Crown y aquí le paso el micrófono. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias. Gracias a CRU por invitar a Italia, invitarnos a nosotros a participar aquí con ustedes. Básicamente les quería hablar rapidito. Conceptos Financieros Crown está fundado en 1976. Es una fórmula que ha funcionado más de 40 años, así que búsquenlos en redes, busquen la página web, documentense un poco. Hay muchas herramientas gratuitas. Ya nos comentó una compañera que ya entró a la página y estaba viendo y le gustó mucho todo lo que encontró ahí. Aparte de eso, tenemos aquí en Panamá una cuenta en Instagram que es Crown_Panamá, en Twitter es @CrownPanamá y en Facebook Finanzas Crown Panamá. Los libros que usamos aquí en Panamá se llaman Su Dinero Cuenta. Este es como el libro de texto, lo pueden encontrar en CLC, Riva Smith, El Hombre de la Mancha y en American English Overseas Center. Para los que no saben, Italia es la directora de una escuela de inglés que se llama American English Overseas Center, que tiene 4 sucursales. En Avenida Perú pueden encontrar el libro en la caja, ahí lo venden, cuesta $16.95. Entonces, este es el libro de texto. Este no lo vendemos en ninguna farmacia ni en ninguna librería, porque realmente este es para el estudio. El estudio toma 10 semanas, 2 horas. Y durante esas 10 semanas se van desarrollando los 10 temas que son para vivir libre de deuda, el dar, el poder dar más a la obra del Señor. Si tenemos nuestras finanzas organizadas, podemos participar más de la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, si alguno está interesado con sus líderes para tomar el estudio más adelante, con mucho gusto, estamos para servirles. Sí. Los 2 libros juntos cuestan $45. El curso es sin costo, nada más que tome el tiempo, que es lo más importante, el tiempo y la inversión de emoción y pasión por hacer las tareas y completar el estudio. Eso es lo más importante.